Entonces, si hemos hecho cambio de base, lo que nos toca son el cálculo de autovalores y autovectores. Y autovectores. Los autovalores y autovectores son bien sencillos de calcular. La idea aquí es entender para qué sirve, ¿no? Para qué sirven y qué son los autovalores y autovectores. El cálculo es simple. Para una transformación, sea la transformación T de B en W, ¿no? Es la transformación que siempre usamos. La transformación se puede escribir así, ¿no? T de B es igual a W, ¿está bien? O también se puede escribir así. T de B es A veces W. Así es, ¿no? Entonces, eh, nosotros sabemos que la matriz A tiene un valor numérico, ¿no? ¿Cuál es ese valor numérico? ¿O cómo se obtiene? Ese valor numérico se obtiene con su determinante, ¿no? El determinante de A es un escalar, el cual está relacionado con cada uno de los elementos de la matriz. Así era su definición, ¿no es cierto? Entonces, esta transformación T de B igual a de B doble, y teniendo en cuenta que la matriz A tiene un valor numérico, también lo podemos representar de forma única, es decir, para cada vector, así anotaremos mejor, ¿no? Para cada uno de B que pertenecen a B y de B doble que pertenecen a B doble. Para cada vector, no estamos hablando del espacio en general. Cuando hablamos del espacio en general, digamos, el conjunto de todos los vectores, utilizamos la matriz A, que es esa matriz de paso que le da las coordenadas a cada uno de los vectores, ¿no ve? Cada columna es una coordenada, eso hemos visto. Pero si hacemos para un solo vector, esa transformación T de B se puede escribir así, de esta forma, para un vector, para uno solo, ¿sí? Y como este es un escalar, el determinante de A es un número escalar, ¿está bien? Se le llama lambda. Y esto se puede escribir así. ¿Está bien? Y a ese lambda es a lo que se le llama autovalor. En algunos libros van a encontrar se llama valor propio. En otros libros le llaman eigenvalor. ¿Sí? Eso es. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular ese valor, ese autovalor. ¿De acuerdo? Su representación. Eh, desde el punto de vista geométrico, es esto lo más simple, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un vector B que es K veces B doble, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué interpretación le darían a esos dos vectores? Si B es K veces B doble. Entonces, ¿cómo es B y B doble? Paralelo. Eso es, ¿no ve, jóvenes? Así nomás es su interpretación geométrica, bien simple, ¿no? Si el vector B es S, entonces K veces B doble puede ser un vector más grande o puede ser un vector más pequeño o puede tener otro sentido, ¿sí? Así, pero todos van a ser paralelos.
Geométricamente, entonces, ¿qué es un autovalor? Es una constante de paralelismo entre los vectores uno a uno, entre los vectores uno a uno de los espacios vectoriales de la transformación. Eso es, ¿ya? Geométricamente, es una constante de paralelismo. Aquí le notaremos. Geométricamente, o desde el punto de vista geométrico. Lambda, el autovalor, el autovalor es una constante de proporcionalidad, sería mejor, ¿no? Podemos anotar así. Entre dos vectores. O si no, podemos anotar así. Entre los vectores de B y W, de los subespacios vectoriales B y W. Este está mal. B y W. Así es. Geométricamente es eso, lo más simple. Cuando se encuentra un autovalor, quiere decir que es una constante de proporcionalidad con otro vector que es paralelo a ese. Lo importante está en el diseño. ¿Ya? Cuando se diseña cualquier cosa, imagínense, no sé, un horno de hacer pan, digamos, de los que utilizan los señores que hacen machaquetas, ¿no ve? Uno de esos. Cuando se diseña, por ejemplo, donde están cociendo en la cervecería, digamos, uno de esos reactorcitos donde almacenan agua, eh, mosto de cebada, etcétera. Todos esos, como se dice, todas esas plantas se llaman, ¿no? En ingeniería, todas esas plantas han partido de un diseño. Ese diseño tenía sus mejores condiciones y sus peores condiciones. Entonces, para encontrar esas mejores condiciones y esas peores condiciones, es que se utilizan los autovalores. En otras palabras, esta parte de la última parte, la de espacios vectoriales y la de transformaciones lineales, ¿cómo lo hemos hecho? Por comparación, ¿no, jóvenes? Por comparación lo hemos hecho entre lo que era el cálculo y lo hemos generalizado a todo lo que son las otras ramas de la matemática, todos los otros que se llama conjuntos matemáticos que existen. Una generalización lo que hemos hecho del álgebra lineal. Y el autovalor es lo mismo. El autovalor es la generalización en el diseño, esto estamos hablando, no geométricamente, en el diseño de lo que son los máximos y mínimos. ¿Ya? El autovalor es ese valor numérico de ese máximo o de ese mínimo. ¿De acuerdo? Así es. Y para eso sirve. Esto lo van a usar siempre. En cualquier parte, en cualquiera de las ingenierías, cualquier cosa que estén diseñando siempre tiene autovalores. ¿Ya? Es decir, siempre tiene máximos o mínimos. Para eso servía para eso sirve el cálculo y sobre el cálculo se asienta todo lo que es ingeniería, ¿no? Todo lo que es diseño. Cuando quieran diseñar lo que estábamos hablando, un horno, ¿no? Por ejemplo, a ver, hallaremos un poquito. Un hornito tiene que ser cuadrado o semiesférico. Para empezar, ¿qué dice? Cuadrado, sí. Ahí, digamos, este es el horno, ¿no? O tiene que ser su puertita, ¿no? Semiesférico. ¿Cuál de los dos? Ahí, por ejemplo, ya están entrando los autovalores. El semisférico. Segundo,
Eso se calienta con una garrafita de gas, ¿no ve? De las de gas, no es gas natural, es gas licuado de petróleo, ¿no ve? Se calienta. Listo. ¿De qué tamaño tiene que ser? Si la garrafa, ¿cuánto tiene? 5 kilos, creo, ¿no ve? De 5K. ¿De qué tamaño tiene que ser para que estos 5K lo calienten bien? O sea, una temperatura ideal, no sé cuánto, 40 grados centígrados, digamos. ¿De qué tamaño tiene que ser? Ese es otro autovalor, ¿no? El tamaño. Segundo, ¿cómo calientan esto? Aquí le ponen una manguerita, ¿no? Y aquí le meten un tubo. Y aquí está el quemador que empieza a arder y le prenden fuego, ¿no ve? Ese quemador, ¿dónde tiene que estar? Para que caliente a los 40 grados centígrados y sea óptimo la garrafa. ¿Tiene que estar más adentro, aquí al fondo? ¿Tiene que estar al centro o tiene que estar más afuera? ¿En qué lugar tiene que estar? Para eso se utilizan los autovalores, ¿no? Tercero, si aquí entra un tubo, ¿cuál tiene que ser el diámetro del tubo para que sea óptimo el uso de los 5 kilos de la garrafa de 5 kilos que caliente a 40 grados y en el menor tiempo posible, digamos, ¿no? De mínimo. Notan que ahí hay varios factores que tengo que tomar. Si es más adentro o es más afuera. Ese es un máximo o mínimo, ¿no? ¿En qué parte va a calentar más? ¿Dónde? Si meto más adentro o más afuera el tubo del quemador, ese es un máximo o un mínimo. Si está mal, va a calentar poco. Entonces su rendimiento va a ser mínimo. Si está idealmente ubicado, su rendimiento va a ser máximo, ¿no? Ahora, si este fuera el primero, el horno, así cuadrado, en este lugar, ¿calentará lo mismo que en este lugar? ¿Mm? ¿Qué dice? O en estos lugares aquí al fondo, en las esquinas, ¿calentará lo mismo que está aquí por el centro? Esas son las cosas de los autovalores, ¿no? Estos, por ejemplo, yo no creo que calienten bien en las esquinas que están al fondo, porque son muy cerradas. Entonces, preferiblemente es utilizar algo que sea semiesférico. ¿Por qué? Porque en todos los lugares es el mismo comportamiento. ¿Está bien? Así más o menos, para eso sirven los autovalores, para hacer el diseño. ¿Ya han llevado cálculo 2? ¿Sí? ¿Han llevado cálculo 2 o no todavía? Sí, Inge. Ok, ¿qué es un multiplicador de Lagrange? ¿Qué dice? No le estoy diciendo para qué sirve. ¿Qué es el multiplicador de Lagrange? ¿Qué es un gradiente? ¿Mm? ¿Qué es el gradiente? Es un vector que apunta en la dirección de El- mayor crecimiento de la función. Exactamente, ¿no? Es el vector normal a una superficie. Es decir, el vector que apunta en la dirección más óptima de una superficie. Entonces, es aquí como si tuviera pelitos esto, pues. Así, esos son gradientes, vectorcitos que están en la mayor, ¿no? Y si notan ahí, todos son igualitos. En cambio, en este lugar apuntan a la mayor y en este lugar, ahí hay la duda, ¿no? ¿A cuál lado apunta? No hay aquí, pues, porque por concepto de derivada nomás, ese es punto anguloso y no existe derivada de puntos angulosos, ¿no? Entonces, no hay máximo ahí, ¿no? Esto será máximo hacia este lado, es la pregunta. Entonces, esos conceptos están relacionados, jóvenes, ¿no? Con el autovalor. Si apunta en la mayor dirección, este vectorcito, aquí podemos generar otro vector que va a ser lambda veces ese vector, pues B1 y este sea B2. Entonces B2 es lambda veces B1. Estás relacionado con los máximos y mínimos, estás relacionado con lo que es un gradiente y estás relacionado con lo que son los multiplicadores de Lagrange. Ahora no, el multiplicador de Lagrange también utilizan lambda, ¿no ve? Lambda 1, lambda 2, creo que ponen para resolver. No están relacionados porque se llaman lambda también, por el mismo concepto, solo que el multiplicador de Lagrange generaliza el tema de autovalor, ¿no?
es lo mismo el multiplicador de Lagrange. Existe una familia de vectores de la superficie que es lambda veces lambda veces ¿qué nos has dicho que se llama esto? El gradiente, ¿no? Lambda veces el gradiente, así es la definición, ¿no? Lambda veces el gradiente de la función, ¿no? Existe un vector B que va a ser lambda veces el gradiente de la función y a este valor le llaman multiplicador de Lagrange. Si comparan con nuestra definición de autovalor, es bien parecida, ¿no? Solo que nos has dicho que este es para cada vector, uno por uno estamos tomando. En cambio, esto es para todos los vectores que están sobre la superficie F, ¿no? Aquí está, como por ejemplo la semiesfera. En todos lugares de esa superficie existen vectores que apuntan al lado más óptimo, máximo, su máximo, ¿no? Entonces, por eso, eso se llama gradiente. Y entonces, un vector cualquiera va a ser lambda veces ese gradiente. Como es a toda la superficie, se llama multiplicador de Lagrange, pero nace del concepto de autovalor. ¿Está bien? Son lo mismo, están casadas todas esas definiciones. Entonces, eso es, ¿no? Desde el punto de vista geométrico, que es lo más sencillo de las transformaciones, ya nos dicho, ¿qué es un autovalor? Es una constante de proporcionalidad entre los vectores de dos espacios, uno a uno, pero, ¿ya? Y eso podemos generalizar, por ejemplo, al cálculo 2, donde recibe el nombre de multiplicador de Lagrange y generaliza, o sea, es la determinación de un vector que es proporcional al gradiente de una función, es decir, de una superficie. Eso es. Y no es única porque pueden haber más superficies, ¿no? Más lambda dos veces gradiente de G, F y G son superficies, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, aquí imagínense una esferita, intersectenlo con un paraboloide. Entonces aquí se va a generar algo. Entonces los gradientes están aquí, aquí, pero y en este otro también están, ¿no? Así. Y entonces para F es uno y para G es otro. Para eso es para la generalización de lo que es un autovalor, estamos hablando. ¿De acuerdo? Otro ejemplo les doy. Un partido de fútbol, imagínense. ¿Ya? Ahí está un partido de fútbol. Nosotros estamos aquí en la casa viendo el televisor, ¿no? Y escuchando las radios. Así escuchan sus partidos de fútbol o no les gusta ni el fútbol. Entonces aquí hay un relator, pues. Bueno, no uno, un montón de relatores, ¿no? Esos relatores relatan el partido y levantan una señal, ¿no? Con una antena. Y esa antena se transmite, pues. Y aquí yo tengo mi otra antenita, ¿no? Entonces hay dos formas. Y el canal de televisión también está transmitiendo, ¿no? Aquí está transmitiendo y también transmite, ¿no? Ahora, ¿cómo es la voz del relator? Matemáticamente, ¿cómo es nuestra voz? ¿Qué función simula nuestra voz? ¿Mm? ¿Qué dicen? Una función de onda. Eso es, ¿no? Un seno o un coseno simula nuestra voz, pues. Eso es, ¿no? Uno y uno, cualquiera, seno o coseno es lo que estamos hablando. Y entonces, cuando transmitimos, esto es lo que habla el relator, digamos, ¿no? Y cuando llega al otro lado, digamos, vivimos lejos, ¿no? Para empezar, esa función de onda puede reducirse a su amplitud, ¿no ve? Uno, puede reducir su amplitud y puede ser o más largo o más corto, ¿no ve? La voz se puede atenuar, ¿están de acuerdo? Entonces aquí ya se utiliza un autovalor. Este uno se ha ido a un medio, o sea, ha disminuido. Esa disminución, ¿cómo se trata? Con los autovalores. Digamos que esta función era y veces a seno de wx. La que va a llegar allá es y igual a medios seno de wx. ¿Está bien? Entonces, ha disminuido. ¿Eso cómo se interpreta?
con un autovalor. O sea, ¿cómo se ha hecho? Para el diseño de esta antena y para el diseño de esta antena se ha usado eso para garantizar que llegue, digamos, a la mitad de la potencia de la voz. Así ha sido. Ahora, si han notado, si escuchan al mismo tiempo el televisor y la radio, la señal de la radio siempre queda menos, entra después de unos 3, 5 segundos después, ¿o no? ¿No ve? No son igualitas. O sea, la transmisión no es la misma. Una siempre está retrasada respecto de la otra. ¿Han notado eso? ¿Sí? Y entonces esto es, digamos, más, ¿sí? Y a esto se le llama autovector. Este se llama autovalor. Así es, jóvenes, ¿no? Para esas cosas sirve, para el diseño, lo que les digo, ¿no? Para diseñar la antena, para diseñar el receptor de la radio, que es otra antenita, o para diseñar el receptor de la televisión. Se utilizan lo que son los máximos y los mínimos de cada uno de esos sistemas, le vamos a llamar, ¿ya? Que son autovalores y autovectores. Esto en sistemas se llama funciones propias, se llama en vez de autovalor. Función propia. Así es, ¿no? Entonces, para eso sirven los autovalores, ¿ya? Para su cálculo es bien simple. Volveremos a nuestro tema. Cálculo de autovector, de autovalores. Para la matriz A. ¿Qué es la matriz A? La matriz A es la matriz asociada a la transformación, ¿no? Es de lo que hemos partido, aquí está. La matriz A es la matriz asociada a la transformación. Pero no queremos manejar toda la transformación. Ya hemos dicho que esa matriz A tiene un valor numérico y ese valor numérico es lo que le llamamos autovalor. Entonces, simplemente, en vez de estar anotando toda la transformación, tomamos la matriz A porque eso es lo que nos interesa, no nos interesan los vectores. ¿Listo? Para la matriz A, primero se plantea el polinomio. Polinomio fundamental, le dice. Característico también le dicen, ¿no? El polinomio característico es P de lambda igual a menos lambda veces I en determinante. Ese es polinomio característico. Segundo, se iguala el polinomio característico igual a 0 y las raíces de ese polinomio son los autovalores. Son los autovalores. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente hay que resolver ese polinomio. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los autovectores? Los autovectores. Autovector. Un autovector es aquel vector que indica dónde está ubicado el autovalor. Eso es el autovector, ¿ya? Es decir, el autovector nos da la posición donde está ese autovalor. ¿Qué es ese autovalor? El máximo o el mínimo de cálculo, ¿ya? Entonces, un autovector indica en qué parte está ese máximo o en qué parte está ese mínimo. Así es, ¿ya? El autovector solo da la posición del máximo o del mínimo que se llama autovalor o autovector, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que nos ha hecho, la señal era, o digo, la función y es igual a seno de alfa x, está empezando en el origen, ¿no? Y la transmisión ha llegado retardada, digamos, y está empezando, digamos, aquí le pondremos en pi medio, digamos, ¿no? Se ha retrasado 90 grados, o se ha adelantado, o se ha retrasado 90 grados, ¿no ve? Y entonces, por eso se llama autovector. Está llegando a medios ¿en qué lugar? En este lugar, en pi medio. Después de 90, eso quiere decir, ¿ya? Después de 90 está llegando.
con respecto a la señal original. Por eso se llama autovector. El autovector es el lugar donde está ese máximo o ese mínimo. ¿Está bien? El autovector, desde el punto de vista geométrico, simplemente es el que define la posición del nuevo vector, ¿no? Es un radiovector. Ese es el autovector, ¿no? El radiovector, un vector se puede comportar como punto, ya saben, ¿no? Un vector se puede comportar como punto, XY, o el vector XY, ¿no ve? Entonces, ese vector que se comporta como punto está definido pues por un radiovector siempre, el radiovector. Entonces, es lo mismo. Ese radiovector está dando la posición donde se encuentra ese punto que representa el vector original o el punto que representa su X', le llamaremos Y', su vector paralelo que está multiplicada por una constante que se llama autovalor. El vector posición nomás es eso. No tiene, ¿no? Nada que ver. Aquí en lo que les he dicho, en lo que es el diseño, el autovector representa la posición donde está el autovalor. ¿Eso qué quiere decir? La posición donde está el máximo o el mínimo de la función. Así va a ser. Y para su cálculo es también sencillo. Diremos así. Primero que el autovector se calcula para cada lambda. Para cada LAN, ¿no? Para cada autovalor. Se resuelve el sistema asociado. Anotaremos diferente. A menos lambda sub I por I aplicado a B y eso es 0. O tita. Siempre peleo con Julio Beruaga por esa notación y yo cometo el mismo error. Eso es ya. Para calcular un autovalor, simplemente hay que calcular ese determinante, igualarlo a 0 y encontrar los valores. Para calcular el autovector, hay que resolver este vectorcito, este sistema homogéneo, y de ahí se encuentran los autovectores como encontramos las bases. ¿No es cierto? Es idéntico. Así es. ¿Alguna consulta, jóvenes? Está claro, ¿no? Dígame. Lo del autovector, ¿siempre tenemos que sumar con un ángulo o podemos sumar más la distancia? Es decir, la distancia. Depende de dónde esté trabajando. Pues aquí en el horno, por ejemplo, aquí no hay ángulos. El autovector es la distancia. ¿Dónde es más máximo? A partir de este punto, podemos decir, ¿no? A partir de este punto, ¿dónde calienta más? Entonces, a la distancia donde calienta, digamos este es el máximo. Entonces, esa distancia es el autovector. Es esa distancia, D. O podemos decir, calienta más adentro. Entonces, esa distancia de ahí adentro, esa distancia va a ser el autovector, en este caso. En este caso, como lo que se está modulando, como lo que se está manejando es la voz, y esa voz tiene un comportamiento sinusoidal, a la fuerza tenemos que manejar en ese contexto, ¿no? En grados. ¿De acuerdo? En este caso, en este tipo de diseño, el autovector ya sería una distancia, ¿no? En el caso de la tubería, aquí serían las calorías, ¿no? Las calorías de cuánto tiene que tener la garrafa. Eso sería el autovalor y el autovector tendría que ser, el autovector tendría que ser qué tan fuerte sale la llama o qué tan bajo sale la llama. Es decir, aquí esto tiene una llavecita, ¿no? ¿Cuánto lo abro y cuánto lo cierro? Sería el autovector para que caliente al máximo o caliente mínimo. Depende
de cada diseño que se hace va a aparecer el autovalor y el autovector. ¿Ya? Eso es. Está Ahora bien, como, gracias. ahora, como siempre, no vamos a calcular esto cuando aparezcan esas cosas. Nosotros ya conocemos. Esto es introducir los datos a una computadora o a un programa, un programa en una computadora y nos va a lanzar los datos, los autovalores y los autovectores. No lo vamos a volver a calcular. La idea es, como les he dicho al iniciar este curso, conocer esas cosas porque nunca más vamos a volver a ver esto. Espacios vectoriales no vamos a volver a resolver. En todo lo que hacemos está. Ya se supone que está ahí, ya se supone que sabemos. Y esta materia es para conocerlo. Para eso es, ¿ya? Así es. Que usen todo lo que hagan control. Donde se hace control, se usan autovalores y se usan autovectores. ¿No? ¿Alguna pregunta? A ver, veremos, calcularemos un par de autovalores y autovectores. Vamos a la otra hoja. Dice, sea la matriz A de 3, una simple, buscaremos este. 1, 1, 2, 0, 2, 2, menos 1, 1, 3. Calcular autovalores y autovectores. Entonces, primero, para los autovalores. ¿Qué hay que hacer para los autovalores? Hay que resolver el polinomio fundamental o polinomio característico que dice A menos lambda veces I. La matriz es de 3 por 3 y entonces esto puede ser de esta forma. La matriz A, 1, 1, 2, 0, 2, 2, menos 1, 1, 3, menos lambda veces la matriz identidad. Si hacemos operaciones, P de lambda es directamente ya el determinante, ¿no? 1 menos lambda, 1, 2, 0, 2 menos lambda, 2, menos 1, 1 y 3 menos lambda. Así es. Y hay que calcular ese determinante. ¿Cómo podemos calcular? Un par de operaciones podemos hacer. Podemos hacer la columna 2 más la columna 1 en la columna 1, ¿sí? Y va a quedar así, que de lambda es la columna 2 más la columna 1 en la columna 1. No, no nos sirve eso, porque el otro se va a hacer 0, no. Borraremos, borraremos, no está bien. ¿Qué operación podemos hacer para reducir? Si este hago 0. A ver, haremos eso. Lo que nos has dicho me parece. Columna 2 más la columna 1 en la columna 1. 1 menos lambda más 1. 1 menos lambda más 1. 2 menos lambda, ¿no? 0 más 2 menos lambda. 2 menos lambda también. Menos 1 más 1 hace 0. 1, 2 menos lambda. 1, 2, 2, 3 menos lambda. Ahora podemos hacer menos la fila 2 o más la fila 1 en la fila 1. Y eso va a quedar, P de lambda es igual, menos la fila 2 más la fila 1 en la fila 1 hace 0. Menos la fila 2 más la fila 1 en la fila 1, menos 2 más 1 hace menos 1. Menos por menos más lambda menos 1. Menos 2 más 2 hace 0. 2 menos lambda, 2 menos lambda, 2, 0, 1, 3 menos lambda. ¿Están de acuerdo, jóvenes? A ver, revísenlo. ¿Qué dicen?
¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Ok, entonces, signos, ¿no? Más, menos, menos. P de lambda, signo primero, negativo, elemento después. Se elimina esta fila y se elimina esta columna. Entonces va a quedar lambda menos 1, 0, 1, 3 menos lambda. Signos más menos. Esto es negativo, 2 menos lambda. ¿Y esto cómo se calcula? Cruzado, ¿no? Este por este menos ese por ese. Lambda menos 1 por 3 menos lambda menos 1 por 0. Y ese es el polinomio característico o polinomio fundamental. Podemos escribir así, lambda menos 2, introducimos el signo, ¿no? Por lambda menos 1 por 3 menos lambda. Ese es el polinomio. Ahora, si hacemos P de lambda igual a 0, eso quiere decir lambda menos 2 por lambda menos 1 por 3 menos lambda igual a 0, y entonces encontramos los autovalores. Lambda 1 que sea 1, lambda 2 que sea 2 y lambda 3 que sea 3, ¿no? Igualando a 0, me he olvidado, no, está todo bien. Y estos se llaman los autovalores de A. ¿Qué es A? Es la matriz de la transformación T de B a de B2. Eso es A, pero no me interesa nada de esto. Me interesa solo A porque estoy encontrando su término numérico, ¿no? Los máximos y mínimos que presenta eso. Para la matriz A nomás. Eso es calcular autovalores, jóvenes. ¿Ya? Se plantea la matriz A menos lambda I, se saca su determinante, se iguala a 0 y se obtienen los valores. Ahora los autovectores. Autovectores para cada lambda. Los autovectores se calculan con A menos lambda sub I por I asociado a B, y eso es el vector nulo. Entonces, para lambda 1 igual a 1, calculamos la matriz A menos lambda sub 1 por I por B igual a 0. Entonces, esto es A menos 1 por I por B igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es lo mismo que, en vez de estar haciendo esto, es lo mismo que reemplazar aquí en nuestro P de lambda. Aquí está. En nuestro P de lambda, en vez de lambda le ponemos 1. ¿Sí? Y ese sería 1 menos 1 hace 0. Esa va a ser en vez de 1 menos 1 hace 0. Luego 1, 2. Perdón, ¿no? Sí, 1, 2. Este estamos viendo, ¿no? 1, 2. Luego 0. 2 menos 1, lambda es 1. 2 menos 1, 1 y 2. 0, 1, 2 es la segunda fila. 0, 1 y 2. Luego, la tercera fila es menos 1, y en vez de lambda ponemos 1. 3 menos 1, 2. Menos 1, 1, 2. Menos 1, 1, 2. Eso es esto de ahí, el paréntesis. Por el vector B, que es X y es Z, porque es de orden 3 la matriz. Y entonces esto es 0, 0, 0. Hay que resolver ese sistema. ¿Cómo resolvemos? Aquí escalonaremos a este ladito para no pasarnos de hoja. 0, 1, 2, 0, 1, 2, menos 1, 1, 2. 0, 0, 0. Y aquí está fácil, ¿no? Menos la fila 1 más la fila 2 en la fila 2. Menos la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. ¿No ve? Entonces 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0.
¿Están de acuerdo? Y entonces esta columna es para X, esta es para Y y esta es para Z. Tenemos que menos X es 0, eso quiere decir que X es 0, ¿no? Y tenemos Y más 2Z es 0. Y de ahí despejamos Y menos 2Z. Entonces, esas dos condiciones, X igual a 0 y Y igual a menos 2Z, en el vector B, que es, ahí está el vector B, X, Y y Z. B es igual a X que vale 0, Y que vale menos 2Z y Z nomás. B es Z, sacamos aquí, 0 menos 2, 2. O podemos sacar si quieren 2 también. 2Z, ¿no? Y va a ser 0 menos 1, 1. Y ese es el autovector, jóvenes. El primer autovector, B sub 1, es 0 menos 1, 1. O si quieren, lo escribimos de la otra forma. 0 menos 1, 1. Porque ¿qué nos ha dicho que es el autovector desde el punto de vista geométrico? El vector posición, el radio vector he dicho, ¿no? ¿Y qué hace el radio vector? Fija la coordenada, pues, ¿no? En otras palabras, este es el vector de coordenadas de ese autovalor que se llamaba 1. ¿Ya? Ese es su vector de coordenadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está este valor? Lo da ese autovector, ¿ya? Este es el autovector. Para lambda sub 1 igual a 1. Y tenemos que repetir lo mismo para lambda sub 2 y para lambda sub 3. Haremos para lambda sub 2. Para lambda sub 2 igual a 2 era, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué hay que hacer para lambda sub 2? Primero diremos, ¿no? Para lambda sub 2 hay que resolver la matriz asociada a menos lambda sub 2 por i de b igual a 0. Esto es resolver a menos lambda sub 2, que es 2, y por b es igual a 0. Y para no estar haciendo todo eso, solo nos fijamos p de lambda. ¿Dónde está p de lambda? Ahí está, jóvenes. Es 1 menos lambda, 1, 2. Es 1 menos lambda, 1, 2, ¿será? ¿Está bien? Es 0, 2 menos lambda, 2. Es 0, 2 menos lambda, 2. Es menos 1, 1, 3 menos lambda. Menos 1, 1, 3 menos lambda. Ese era determinante. Pero para no estar haciendo todo, es mejor reemplazar ahí, caramba. Reemplazar ahí, ¿no? Todo esto es esto. Entonces, lo volvemos matriz y en vez de lambda ponemos 2. 1 menos 2 es menos 1. 1, 2. 0. 2 menos 2, 0. 2. 1, en vez de menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Esto está asociado al vector X, Y, Z. Y esto es 0, 0, 0. Y tenemos que resolver ese sistema homogéneo para hallar el autovector de el autovalor lambda igual a 2. Resolviendo, podemos hacer menos la fila 3 más la fila 1 en la fila 1, ¿no? Menos 1 más 1 hace 0, 1 menos 1 hace 0, 2 menos 1 hace 1 y eso es 0. 0, 0, 2, 0, menos 1, 1, 1, 0. Ahora podemos hacer menos 2 veces la fila 1 más la fila 2 en la fila 2 y menos la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Entonces va a quedar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0. Y está. Esto es para X, esto es para Y y esto es para Z. Entonces del sistema tenemos que Z es 0,
menos x más y es 0 y de ahí despejamos cualquiera de las variables. Y es igual a x y esto reemplazamos en un vector b que sería x, y, z, ¿no? Porque es de 3 por 3. Si fuera de 4 por 4, tiene 4 coordenadas. Esto va a ser x, que vale y, coma 0. B es y, 1, 1, 0. Y ese es el otro autovector. El autovector 2 es 1, 1, 0. O si quieren, lo escribimos así. 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque es un vector también de coordenada, ¿no? Por eso. Ese es el autovector para lambda 2 igual a 2. Y tenemos que hacer lo mismo para lambda 3. Para lambda 3 es igual a 3, era, ¿no? 1, 2, 3 hemos sacado, ¿no? ¿Está bien? Esto es allá. Sí, está. 1, 2 y 3. Para lambda 3, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver la matriz, o digo, el sistema asociado. Así. Y eso es A menos 3 veces I por B igual a 3. Y eso es fijarnos el polinomio característico que nos he escrito más antes, y en vez de lambda les reemplazamos 3, 1 menos 3 es menos 2, 1, 2 sería la fila, ¿no? Esto va a ser menos 2, 1, 2, reemplazando lambda igual a 3. Esto sería 0 menos 1, 2. 0 menos 1, 2. El otro sería menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Esto por B, que es X, Y, Z, y eso tiene que ser el vector nulo. ¿Listo, jóvenes? Y hay que escalar eso. Sería menos 2, 1, 2, 0, menos 1, 2, menos 1, 1, 0. Todo 0, 0, 0. A ver, jóvenes, para que no se duerman, escalen ustedes y me dictan cuánto sale X, Y, Z. ¿Qué dicen, jóvenes? Y que me sale x igual a 2z y y igual a 2z. Ok. Cuando se escala esto no es nada difícil, ¿no? Siempre va a ser sencillo. Y esto en un vector B, que es X, Y, Z. B es X, que es 2Z, Y, que es 2Z, y Z. Y ahí tenemos el otro autovector. 1, ¿ya? Ese es el otro autovector que también podemos escribir así.
autovector para lambda 3 igual a 3. Así es, jóvenes. Entonces, no hay nada de ciencia en esto, ¿no? Es muy sencillo calcular los autovalores y autovectores. Lo que a mí me interesa es que conozcan para que más arriba lo utilicen, sepan a qué está haciendo, ¿ya? Los autovalores simplemente resultan de resolver el polinomio característico que está ahí. El determinante de A menos lambda I. Igualando a 0 el polinomio característico, se encuentran los autovalores. Ahora, estos autovalores pueden ser distintos, pueden ser iguales o pueden ser que no sean reales, es decir, pueden ser complejos, pero nosotros no vamos a hacer esto. Más arriba tal vez encuentren autovalores complejos. Nosotros siempre vamos a manejar autovalores reales, ¿ya? Pueden ser iguales, pueden ser distintos. Es lo mismo. Si fueran dos autovalores iguales, digamos, hubieran calculado lambda 1 es igual a lambda 2 igual a 2 y lambda 3 igual a 3. Entonces, ¿cuántos autovectores tendría? ¿Qué dicen? Dos. Dos nomás, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el autovector? El autovector, ¿qué es? ¿Por qué solo tenemos dos? El autovector es el que ubica el autovalor, es decir, es el vector de coordenadas del autovalor. Como solo tengo dos autovalores para fijar su posición, necesito solo dos radios vectores, pues. Por eso solo tiene dos. También no van a tratar de inventar la fórmula buscando un tercer autovector, solo el concepto, ¿no? El concepto del autovector es aquel vector que nos da la posición de ese máximo o de ese mínimo que se llama autovalor para nosotros. ¿Ya? Eso es. Sencillo. Y para los autovectores, simplemente, ¿qué se hace? Para cada autovalor, ojo, con los que son iguales, solo hay dos autovalores, uno tiene multiplicidad, ¿sí? Para cada autovalor diferente, le diremos entonces, ¿sí? Para cada autovalor diferente, se calcula la matriz asociada A menos lambda sub I por I multiplicado por el vector B igual a 0. Es decir, se calcula el sistema homogéneo. Reemplazando en un vector genérico, tenemos el autovector. Es sencillo. No hay nada de difícil. Lo único que interesa, bueno, a mí lo que me interesa es que se entienda el concepto. Sirve más arriba. En todo lo que hagamos de control se llama, ¿no? Todos los ingenieros hacemos control de lo que sea, pero hacemos control. Tenemos que controlar cualquier cosa que nos den, ¿no? Los metalurgistas, mecánicos, eléctricos, electrónicos, civiles, todos hacemos control. Y en ese control existen, pues, máximos, mínimos, pérdidas, ganancias, tienen diferentes nombres, pero existe. ¿Está bien? El concepto matemático es este. Eso es lo que me interesa. Por hoy día vamos a quedar aquí, a jóvenes. No hay mucho que decir en esto. Sencillo el cálculo, nada más. ¿Ya? Y lo vamos a dejar para el último temita, que se llama diagonalización. La diagonalización también es algo que van a usar arriba, ¿no? En cualquier parte que hagan diseño, les vuelvo a decir, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás se puede ver cómo diagonalizar. ¿Para qué sirve la diagonalización? Yo les explico en la siguiente clase. Aquí, ¿qué estamos hablando? Hemos hablado de distancias, calorías, podemos hablar de volumen, ¿no es cierto? En este del hornito, distancias, hasta dónde va a entrar, calorías, cuántas calorías va a quemar cuántas calorías debe tener el quemador, cuál será el volumen, pues, de la semiesfera, qué tan grande o qué tan pequeño tiene que ser, ¿no ve? Cada uno de esos representa, pues, máximos y mínimos, ganancias, pérdidas para el diseño. Pero tienen diferentes unidades. Y si queremos manejar todos con unidades, tendríamos que hacer, digamos, que tiene 300 unidades, estoy manejando en el diseño del horno. Y para las 300 unidades tendría que calcular, pues, los máximos y los mínimos. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Para eso sirve la diagonalización.
Es decir, diagonalizar quiere decir normalizar. Normalizar quiere decir diagonalizar. Cuando se hace el diseño, no se utilizan las, ¿cómo se dice? No se utilizan, espérenme un ratito, por favor. No se utilizan que se llama unidades. Todos son sin unidades, encontramos los máximos y mínimos. Y dependiendo de lo que se haga, recién se asigna la unidad. Ya, para eso sirve la diagonalización. Tampoco es difícil, solo es un poquito más largo. Nada más, para nosotros aquí en el álgebra. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta que tengan? Inge, buen día. Buenos Eh, días. le quería pedir, por favor, si puede subir la clase del viernes. Le comento que por problemas de conexión salí de la reunión a mitad de clase y ya no pude volver a entrar. Entonces, Todas si las puede, clases lo subes. El sábado lo voy a subir todo. ¿Ya? ya, el viernes, ¿no? O ¿Listo? sea, la clase del anterior viernes. Sí, sí, sí. Toditas tienen que estar en la plataforma de Classroom. Listo, Inge, muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Ok. Estamos claros entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, se cuida. Hasta luego, Inge.